no llega a ser tan grande, sí que llega a ser un movimiento de masas y llega a reunir a una fuerza muy importante dentro del país, ¿no? Entonces, bueno, esa rama, ese trazo que es el Hindutva, nace durante los años 20. Digamos, el libro más importante es el de 1923, que se llama ¿Quién es hindú?, ¿no? Que lo que trata es de que su fundador, Vinayak Damodar Savarkar, lo que trata es de discernir quién es hindú, en qué consiste la hinduidad, cuál es su significado ahora mismo en una situación, digamos, en una época ya moderna, en la cual el mundo está definido por las naciones y los estados, ya no por la religión meramente. De hecho, digamos que la aproximación que toma este erudito en su momento no es principalmente religiosa, sino que es más cultural y nacionalista, en esa definición de lo que es la Hindu-Rashtra, ¿no? La nación hindú, que es lo que quiere él definir como proyecto para la independencia de la India, en el cual digamos que una de las cuestiones principales es el tema eh, de que la nación hindú pues pertenecen todos aquellos que son hindúes, todos aquellos que además, digamos, comprenden el subcontinente indio, esta tierra, como su tierra sagrada, ¿no? En este sentido tiene bastantes coordenadas parecidas al sionismo, en ese mismo sentido que además, como movimiento moderno, rechaza la mera perspectiva religiosa y también rechaza, por ejemplo, las propias castas, aunque después esta relación será complicada y eso se irá, digamos, moviendo durante los años. Especialmente, digamos, su versión moderna con el BJP es un partido que representa en buena parte los intereses de los brahmins, de la casta más alta dentro del hinduismo. Em, no sé, con Bosé, la verdad es que no conozco tantos específicos sobre el movimiento independentista indio. Os puedo hablar ahora mismo de la cuestión de Hindutva, un poco aquí las líneas generales que quería comentar, pero no sé deciros específicamente en relación con otros líderes del movimiento, especialmente del Congreso, ¿no? Pero bueno, digamos que hay dos grandes líneas dentro del movimiento Hindutva que ahora mismo están en buena parte ya solapadas en una sola. Pero, por ejemplo, digamos que hay una vía que era más electoral y otra vía que planteaba más la opción violenta, ¿no? Y esa será, por ejemplo, la que lleva a cabo el asesinato de Gandhi en 1900, no recuerdo la fecha, 50 y pocos, si no recuerdo mal. Y bueno, en general en esa búsqueda de la definición de quién es hindú, lo que hará el Hindutva pues, es presentar una posición evidentemente exclusivista en base a esa visión eh, etno, primero, primeramente etnonacionalista, pero también tenderá a ser etno-religiosa. Igual que le pasa un poco como al sionismo en este sentido, y por eso digo que me parece una buena comparación y bueno, me gustaría en algún momento hablar sobre ello más o escribir sobre ello, porque de hecho los propios líderes del Hindutva, posteriormente a 1948, a la fundación del Estado de Israel, tomarán en mucha referencia al movimiento sionista para su construcción. De hecho, yo he leído, por ejemplo, algunos, ahora no recuerdo el nombre 100%, a un erudito así que es hijo de una familia hindutva y decía que en su casa había cuadros, había fotografías de los líderes sionistas, por ejemplo, de Moshe Dayan, que es el del parche, ¿no? En ese sentido les tenían mucha reverencia. Y bueno, básicamente, desde que ha llegado al poder, digamos, Narendra Modi, ha ido implementando, sobre todo a partir de su segundo mandato, entre 2019 y 2024, esta agenda hindutva, ¿no? Con toda una serie de medidas, principalmente de carácter identitario, ¿no? Es decir, en buena parte el movimiento hindutva crece y se convierte en un partido con capacidad de arraigo social durante los años 70, es decir, en el periodo de lo que se conoce como la emergencia. El periodo de la emergencia es cuando, con motivo de una situación social
con el Partido Comunista y con la guerra con China durante el año 68, si no recuerdo mal, eh, y la situación demográfica, porque además Estados Unidos en esos años coarta la ayuda alimentaria a India bajo una serie de requisitos de que tiene que rebajar el nivel de crecimiento demográfico. Lleva, pues eso, también coincide con la cuestión de la guerra de independencia de Bangladesh en el 71 y la guerra con Pakistán. Todo ese cuadro durante los años 70 lleva a Indira Gandhi a implementar un estado autoritario con un estado de excepción que se conoce como la emergencia. Y durante el periodo de la emergencia es un periodo en el cual hay una gran represión a los movimientos sociales, una gran represión sobre todo lo que es especialmente en el norte. En Bihar se convierte en un movimiento, en el estado de Bihar, un movimiento muy importante de protesta. Y durante ese periodo se llevan a cabo, por ejemplo, esterilizaciones masivas, como parte de ese programa de intentar rebajar el crecimiento demográfico, especialmente contra musulmanes, pero también, por ejemplo, contra especialmente, digamos, esterilizaciones forzadas en la parte norte, lo que se conoce como el cinturón hindi, ¿no? Zonas como Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, ¿vale? Que son esos territorios históricos de la civilización hindú e hindi, ¿no? Porque aquí hay digamos, una diferencia geográfica y cultural muy importante, que es más allá de la cuestión religiosa, la cuestión más lingüística. Es decir, en el norte se habla hindi y son hindúes en su mayoría, y en el sur también son hindúes en su mayoría, pero están más relacionados, por ejemplo, con los imperios dravínicos, si no recuerdo mal el nombre, y con otro tipo de culturas, por ejemplo, la cultura tamil, la lengua tamil, que es de otro tipo y hace que haya diferencias fuertes en ese sentido. Em, vale, preguntáis qué ha pasado en Kerala. Ya no va a estar el Partido Comunista. En Kerala sigue gobernando el Partido Comunista. Es el Partido Comunista clásico, que se llama marxista-leninista y que es de tendencia prosoviética. En Kerala es el único lugar donde siguen gobernando. Perdieron hace poco, hace unos años, el gobierno de Tripura, por ejemplo. Bengala Occidental lo perdieron en 2010 debido a sus políticas de zonas económicas especiales para las grandes empresas, dravídicos, gracias, Kikitili. Y en general es un partido en retroceso, pero que aún tiene sus feudos en algunas zonas. Em, David Vilén dice, India es un estado federal con muchas competencias para las regiones, ¿no es así? Pero el estado de Kerala llegó a tener una sociedad marxista dentro de su región. Y en la India no ha habido en el pasado grandes hambrunas. Sí, en la India ha habido grandes hambrunas. Es un país aún muy agrario que depende mucho de la agricultura, aunque eso es algo que poco a poco ya está quedando atrás. Y de hecho, digamos que el sector agrícola ya está muy controlado por las grandes industrias. Sigue habiendo digamos, mucho jornalero, también mucho, sobre todo, por ejemplo, la zona de Punjab, que es el granero de India, sigue habiendo mucha pequeña propiedad o pequeña mediana propiedad, y de hecho es lo que provocó las grandes protestas en 2020, ¿no? Las políticas de liberalización que quería llevar a cabo Modi para, digamos, hacer los precios flotantes, los precios de los alimentos que fueran, pues eso, dependiendo del mercado. Em, y, y bueno, eso igualmente, como dices, sí, India es un estado muy federal. Digamos que durante los últimos años se ha llevado a cabo un proceso de bastante centralización, que es lo que ha tratado de una de las, digamos, de las grandes reformas que ha intentado llevar los gobiernos del BJP. Pero eso es un estado fundamentalmente federal, escrito en la propia Constitución, y por lo tanto eso, digamos que hace que buena parte del poder también tenga que ver con quién gobierna en cada región. Y eso es algo que se ve en el sentido de que el BJP, si bien sigue siendo el partido mayoritario y es el que gobierna buena parte del país, hay muchas zonas, por ejemplo, especialmente en el sur, donde no tiene apenas presencia. Em, en el norte hay 28 millones de Sikh, los expulsarán también de la nación hindú. A ver, las tensiones con los Sikh son bastante difíciles ahora mismo. No estamos en el momento de los años 80, que fue cuando peor, peor fue la relación.
especialmente con el asesinato de Indira Gandhi, que toda la cuestión de la emergencia, bueno, en parte terminó con su muerte, ¿no? Le asesinaron sus guardias, que eran Sikh, con motivo de que llevó a cabo una operación militar en lo que es el Templo Dorado, si no recuerdo mal, que es el templo más sagrado de los Sikh, donde se habían básicamente atrincherado elementos separatistas Sikh, ¿vale? Pero bueno, volviendo a la cuestión del BJP y lo que ha hecho durante sus gobiernos, bueno, tenemos bastantes cosas relevantes, ¿no? Por un lado, ha estado la revocación de la autonomía Jammu y Cachemira. Jammu y Cachemira es la zona disputada históricamente con Pakistán del norte, que tenéis ahí en blanco, en el mapa de la izquierda. Eh, y ese Jammu y Cachemira, pues bueno, ha sido dividido en Ladakh, por ejemplo, y en Jammu y Cachemira, que ahora mismo ya no son territorios de la Unión, perdona, ya no son territorios autónomos, sino que son territorios de la Unión, es decir, territorios controlados desde el centro, controlados por Nueva Delhi. En principio se va a llevar a cabo un proceso en el cual se les vuelva a dar cierta autonomía, pero ya separada y totalmente troceada. Esto, bueno, forma parte de un proceso en el cual también son tierras que están principalmente asentadas por parte de musulmanes históricamente. Hay poblaciones hindúes, pero son minoritarias. Y aquí lo que está tratando de hacer el gobierno del BJP es abrogar las leyes que impedían, por ejemplo, comprar terrenos a los hindúes. Que ponían restricciones para ese proceso de colonización, que al final es lo que ha tratado de hacer el BJP, con un control muy, muy fuerte y con un estado de emergencia y con un corte durante años. Creo que hace poco lo levantaron, pero bueno, estuvo durante bastante tiempo, desde 2019, del Internet, por ejemplo. Después también ha sido muy importante la ley de ciudadanía, que es algo que hemos hablado en la web. Tenéis varios artículos al respecto. Es muy importante porque básicamente es una ley que va en la dirección de dar un estatus privilegiado a aquellos que no sean musulmanes, ¿no? En el sentido de que los refugiados de los países vecinos que no sean musulmanes pueden obtener la ciudadanía por ese medio. Mientras que el resto de musulmanes, cuando hay musulmanes también perseguidos, por ejemplo, los chiíes tienen una situación bastante difícil dentro de Pakistán. Eh, Creo que se me ha quedado congelado, ¿verdad? Genial. Con una cara fantástica. Eh, y me da otra vez mis... Lo he vuelto a confirmar. Bueno, como estaba comentando, la ley de ciudadanía... em, mm, la ley de ciudadanía de la India, pues bueno, ciudadanía de manera expresa, mientras que los musulmanes no podrían. Esto afecta especialmente a la zona de Bangladesh y la zona del noreste de la India, porque allí hay muchos musulmanes que tienen estatus de refugiados, principalmente por la guerra con Bangladesh, la guerra de independencia de Bangladesh. Hay muchos que se exiliaron a esa zona y también hay muchos musulmanes por allí que directamente no tienen papeles, ¿no? Es decir, que han vivido allí toda su vida, que tienen familiares y por lo tanto han nacido allí, pero no pueden probarlo, ¿vale? Entonces, con esto, como hay mucha gente en esa zona que no puede, en general, mucha gente por la India, debido a que India es un país que no tiene una centralización burocrática, que no tiene, digamos, un censo claro 100%. Y ahí hay muchas dificultades. Entonces, con esta ley lo que aseguran es que cualquier hindú, cualquier cristiano o cualquier sikh que no tenga esos papeles, que no pueda probar que reside allí, que ha nacido allí, que ha vivido allí toda su vida, va a recibir la ciudadanía gracias a esa ley que da un estatus de refugiado y ciudadanía más rápida a aquellas minorías religiosas. Mientras que los musulmanes que no puedan probar por sus medios que han vivido allí todo el tiempo, y esto ha pasado con algunos, especialmente, como digo, por la zona de Bangladesh, básicamente no tienen acceso a la ciudadanía, se quedan como apátridas
y son llevados a campos de internamiento de refugiados, ¿no? Donde buscan deportarlos en el futuro. Entonces, bueno, esto es el propósito de la ley de ciudadanía. Em, Otro de los grandes cambios que ha hecho Narendra Modi, bueno, ha sido el tema de Bharat, que bueno, es algo más circunstancial, porque Bharat es el nombre de la India, que viene en la propia constitución en hindi, ¿vale? En el idioma hindi. Pero aquí él está reforzando, pues bueno, esa idea más cultural de los indies, poniendo el nombre Bharat por encima del nombre de India, ¿no? Pero otra cosa, por ejemplo, que sí que es bastante interesante ha sido la cuestión de las vacas. Desde que el gobierno de Narendra Modi ha llegado al poder, se ha llevado a cabo toda una serie de medidas para proteger los santuarios de vacas, ¿vale? Las vacas son sagradas dentro del hinduismo y estos son los que se conocen como las gausalas. Las gausalas son centros donde básicamente se hace todo tipo de medicina en relación con las vacas. Si, por ejemplo, se coge pis o otro tipo de excrementos y se utiliza para crear medicina, porque se dice que, según la religión hindú, todo lo que viene de la vaca sagrado, todo purifica, ¿vale? Entonces, dentro de esa gran religiosidad hacia las vacas, pues está el hecho de que todos esos temas de refugios para vacas también ha llevado consigo una mayor estigmatización contra los musulmanes. Y hay muchas turbas que se organizan por la calle de hindúes para atacar o perseguir a musulmanes. O para vigilar, por ejemplo, qué carne comen. Entonces, hay historias, por ejemplo, de gente musulmana que decide ya no llevar comida cuando va al trabajo, en un tupper, digamos, para la comida, porque sabe que si por la calle le pillan con carne, pues puede haber una sospecha de que eso sea vaca y le pegan una paliza. Y esto es bastante común, es decir, hay bastantes pogromos dentro de la India contra musulmanes. Y esto ha sido una marca de los gobiernos de Modi. De hecho, bueno, aquí la gran medida de Modi ha sido eh, la cuestión del templo de Ayodhya, ¿no? El templo de Ayodhya es una mezquita que existía la mezquita de Babri Masjid, que existía en Uttar Pradesh. Era una mezquita del siglo XVI y que básicamente los hindúes reclamaban que el antiguo templo de Ram, el templo de Ayodhya, se encontraba allí y que fue destruido por los musulmanes en el siglo XVI. Porque en el norte del país está la cuestión de que los mogoles, ¿no? Básicamente estos pueblos túrquicos que conquistaron el norte de la India y que hasta que cuando llegaron ya los británicos perdieron ese poder, pero durante muchos años, muchos siglos, era un imperio mogol controlado básicamente por la religión musulmana, pero habitado en buena medida por hindúes. Esa relación de poder cambió con la llegada de los británicos, con el desplazamiento de esos sectores, y digamos que uno de los temas principales del movimiento de Hindutva es la defensa del renacimiento de la nación hindú frente al dominio musulmán, ¿vale? Digamos que esa es la visión romántica nacionalista que plantean como discurso para atacar a los musulmanes. Y lo que buscan pues, es ese renacimiento de la nación hindú a través de, por ejemplo, la restauración de sus templos, la restauración de sus antiguos monumentos. Y en este caso, pues este ha sido, digamos, uno de los principales puntos de convergencia de todo el movimiento hindutva alrededor de la reconstrucción del templo de Ayodhya. Este templo fue arrasado en 1992 por el movimiento hindutva, especialmente por paramilitares que se organizaron para ello. Y en 2002, 10 años después, hubo una peregrinación, por ejemplo, y a la vuelta, esa peregrinación hindú, volviendo a Gujarat, el estado donde entonces gobernaba Narendra Modi, se encontró pues, bueno, con musulmanes pasando por una parte del estado y hubo una discusión. En este caso, esa discusión acabó en un incendio de uno de los vagones del tren y murieron, creo que, unos 70, 90 hindúes. Después se determinó que el incendio no había sido intencionado, había sido un accidente, fruto de esa trifulca, pero, digamos, se utilizó para culpar a los musulmanes
y se llevó a cabo toda una serie de programas con ayuda de las organizaciones paramilitares y de la propia policía del Estado, aceptado, digamos, por... Me dice Juance que 58, pues puede ser, y de hecho lo tendré aquí en el artículo porque lo escribí. Sí, 58, gracias. 58 peregrinos hindúes. Y bueno, lo que ocurrió, ¿no? Es que se llevó a cabo toda una serie. Gracias, Juance. Me le. Bueno, la cuestión, ¿no? Como decía, se llevó a cabo toda una serie de progromos y se llegaron a matar a 790 musulmanes. También murieron otros hindúes, pero en menor medida. Algunas cifras son más altas, pero bueno, el caso es que hubo toda una serie de progromos y Narendra Modi, que era la autoridad, no hizo nada. Entonces. Posteriormente, pues bueno, ese ha sido siendo, digamos, un elemento muy emblemático del nacionalismo hindú. Y este gobierno de Narendra Modi, una de las grandes cuestiones de campaña ha sido la reconstrucción del templo, que el año pasado, creo que fue en 2022 o 2023, no recuerdo, eh, el Tribunal Supremo aceptó la reconstrucción del templo, le dio básicamente la razón a la parte hindú en buena parte, en buena medida, porque bueno, lo que es la decisión judicial, la disputa era por los terrenos, es decir, una cuestión de propiedad de los terrenos. Y lo que se decidió es dar otros a los musulmanes para que construyeran su propia mezquita, cuando les habían destruido la suya, ¿no? Y sobre las ruinas de la anterior mezquita, de la de Babri Masjid, reconstruyeron el templo de Ayodhya, dedicado al dios Ram, ¿no? Y veo que se ha ido otra vez, no sé por qué, la verdad. Y bueno, como digo, se reconstruyó el templo y digamos que esa ha sido una de las cuestiones de campaña principales de Narendra Modi, ¿no? La reconstrucción del templo y su defensa, ¿no? Em, vuelto a... Y, y bueno, eso sería todo por hoy realmente. Como digo, ha sido, digamos, una de las grandes